Hola, en este video vamos a hablar de síntesis AM o síntesis de modulación de amplitud. Lo vamos a hacer a través de 3 software distintos para ir viendo los comportamientos de cada uno de ellos y de esta manera, a través de estos 3 enfoques, poder entender los conceptos necesarios para poder trabajar con síntesis AM. Lo primero que tenemos que saber en términos generales y conceptuales de la síntesis AM es que nosotros vamos a tener dos osciladores, en su caso más simple, un oscilador que vamos a llamar oscilador modulador, que está aquí. Si no conocen este software, no se preocupen. Vamos a entender que esto que está acá, que estoy señalando, es un oscilador y esto que estoy señalando acá es otro. Entonces vamos a trabajar con dos osciladores, uno de ellos el oscilador modulador, lo vamos a llamar, y otro de ellos el portador. Lo que va a ocurrir en esta técnica de síntesis es que el oscilador modulador, su salida, va a estar modulando o controlando la amplitud del oscilador portador. A diferencia, por ejemplo, de la síntesis FM, la salida del oscilador modulador controla la frecuencia del oscilador portador. En este caso, repito, lo que vamos a estar controlando con el oscilador modulador es la amplitud del oscilador portador. Eso en términos generales para entender conceptualmente de qué se trata esta técnica. Con este primer ejemplo, lo que vamos a hacer es escuchar de qué se trata la modulación de amplitud. Vamos a subir un poquito el volumen. Y fíjense lo que ocurre. Nosotros acá tenemos un búmetro y estamos escuchando un tono de 200 Hz, en este caso, que está ocurriendo algo con su amplitud. Está fluctuando la amplitud, es decir, está aumentando y disminuyendo, de manera tal que hay un punto en el que nosotros no la escuchamos y un punto de amplitud máxima donde nosotros la escuchamos en su máximo esplendor, por decirlo de alguna manera. Eso es, en los términos más elementales, la modulación de amplitud. Justamente lo que decíamos antes, este oscilador está controlando la amplitud de este. Y se escucha de esta manera. Con este nuevo ejemplo, que en términos musicales nosotros lo llamamos trémolo, primero lo vamos a escuchar y tratar de entender qué está sucediendo. Y después lo ponemos en palabras. Fíjense, a diferencia de lo anterior, si bien no nos vamos a fiar totalmente por lo que está indicando el búmetro, también ahí podemos usar nuestro oído. Vemos que ya el aumento y la disminución de la amplitud no es tan notoria como antes, ¿no? Donde escuchábamos un momento o podíamos puntuar un momento donde no se escuchaba sonido y uno donde se escuchaba en su volumen máximo. Ahora es como más un continuo que tiene cierta textura. Nosotros vamos a poder ir cambiando esa frecuencia. Recuerden, volvemos al ejemplo anterior, ¿no? Y ahora llevado a una frecuencia mucho más rápida, 15 veces por segundo, esa amplitud está subiendo y bajando, y nuestro oído lo interpreta de la manera en que ustedes lo están escuchando. Al trabajar con este control, yo lo que voy a hacer es trabajar con la frecuencia central. Esta C en realidad no es de frecuencia central, sino de la palabra inglesa carrier, que es la frecuencia del oscilador portador. Lo que vamos a trabajar es la frecuencia central. Fíjense que esa oscilación, llamémosle, se mantiene, ¿no? Este número 15 veces por segundo de variación de amplitud, pero mi frecuencia cambia. Llevo más aguda, puedo llevar a, por ejemplo, el A440 o llevarlo a valores más bajos. Bien, y aquí tenemos lo que en música llamamos
el efecto de trémolo. En este ejemplo que sigue, no se asusten, nos empezamos a meter con cierta cuestión matemática y algunas cosas que al principio parecen incomprensibles, pero lo vamos a ir desmenuzando, no se preocupen. Y después vamos a ir corroborando, porque hasta este momento el analizador de espectro en sí no lo usamos, pero es un poco para alentar primero la escucha y después usar el analizador de espectro para corroborar lo que estamos escuchando. Bien, vamos primero a escuchar este ejemplo y después ir desmenuzando los conceptos que aparecen. Bien. Ahí tenemos este ejemplo. Ya no tenemos esa sensación, si bien podemos ver acá que hay algo que se está moviendo, ya esa sensación que teníamos antes de que la amplitud subía y bajaba, ya podemos decir que desapareció, ¿no? No estamos en estos valores pequeños, sino que ya nos fuimos a un valor mucho más alto. 100 veces por segundo estaría variando la amplitud. Y eso se transforma en este resultado que nosotros estamos escuchando. ¿Cómo entender el espectro resultante? Ven que acá todavía no está resuelto ese enigma. Bueno, la clave está acá. Vamos a entender un poco qué es lo que dice acá. El espectro resultante va a estar compuesto por, en principio, esta primera parte, esto segundo y esto tercero. FC nosotros ya sabemos qué es y venimos hablando de eso. E incluso lo tenemos nombrado acá. Es decir, que el espectro resultante va a contener la frecuencia de 200 Hz, así que ya la ponemos acá. Y también, ya que aprovecho y vamos a cambiar el volumen de esto. Y también vamos a tener en lo que son las bandas laterales, que va a ser esta de acá y esta de acá, así se llaman técnicamente, vamos a tener esta cuenta matemática que va a ser FC, o sea, este valor, 200 menos FM, o sea, este valor. 200 menos 100 me va a dar 100, es decir, que parte del espectro también va a ser 100 Hz, 200 Hz y esta última banda lateral que va a ser FC ahora más FM. Acá es FC menos FM y acá es FC más FM. Es decir, esta frecuencia más esta frecuencia, 200 más 100, 300. Y de esa manera yo tengo conformado, en este ejemplo sencillo, el espectro resultante a partir de estos valores que yo configuré acá, porque así lo decidí yo, ¿no? Vamos a volverlo a escuchar. Y así se escucha. Bueno, tratemos ahora de escuchar. Fíjense que ahí tenemos solamente los 200 Hz y cuando yo apriete este botón de acá van a aparecer el 100 y el 300 Hz. Podemos ir buscándolos ahí con la oreja y mientras corroboramos con nuestro analizador de espectro. Fíjense, un pico acá en 200, otro en 100 y otro en 300. En este ejemplo de acá, el ejemplo número 4, ocurre una particularidad que es que, fíjense, nosotros generalmente cuando estamos trabajando con esta técnica de síntesis y cuando estamos trabajando con ambos osciladores cuyas formas de onda son sinusoides, vamos a tener siempre esta relación, ¿no? La frecuencia central, que va a estar dada por la frecuencia del oscilador portador, y después las bandas laterales, que van a estar dadas por estas relaciones que ya vimos. Este es un caso particular donde nuestra frecuencia del oscilador portador es igual que la frecuencia del oscilador modulador. Primero lo escuchamos. La diferencia con el anterior. ¿No? Como que le falta la fundamental. Y justamente, de alguna manera, es eso, o para ser más preciso, no le falta la fundamental, sino un sonido más grave.
Justamente lo que ocurre en este caso particular es que al ser iguales esta y esta, cuando nosotros hacemos esta resta, al ser el mismo número esto me da 0, por lo tanto esta banda lateral la perdemos. Y entonces como resultado vamos a tener sí nuestra frecuencia del oscilador portador y la FC más la frecuencia del oscilador modulador, que nos va a dar 200 más 200 igual 400. Esto para tener en cuenta de que en algunos casos hay alguna frecuencia que se nos va, por decirlo de alguna manera, a cancelar. Vamos a ver el espectro, que bueno, corrobora lo que veníamos hablando. 200 y 400 Hz ahí. Bien, hasta el momento venimos trabajando con relaciones más armónicas y también podemos introducir otros tipos de relaciones menos armónicas o más inarmónicas, como es este caso, donde ya la idea de armonicidad se empieza a disolver un poco y empiezan a aparecer espectros distintos. Fíjense, nosotros veníamos de acá, 100, 200 y 300 Hz sonando, acá 200 y 400, y acá tenemos este espectro que responde a estas frecuencias. Podemos hacer las cuentas rápidamente. Fíjense, nosotros tenemos la frecuencia del oscilador portador en 200 y la frecuencia del oscilador modulador en 70. Si nosotros hacemos 200 menos 70 nos va a dar 130, después FC solita, y después 200 más 70 nos va a dar 270, y acá tenemos el espectro resultante. Y acá tenemos un ejemplo más en donde primero vamos a escuchar y ver qué es lo que percibimos. Fíjense, ¿no? Cómo vamos complejizando desde acá. Vamos a poner un poquito este que no lo habíamos chequeado con el analizador. Tenemos 130, 200 y 270. Y finalmente este ejemplo que tenemos 220, 440 y 660. Que es, de paso podemos hacer el chiste de a los que ya tenemos cierta edad, ese sonido nos remitirá, si bien no creo que sea exactamente igual, nos remite a cuando hacíamos una llamada y el teléfono estaba ocupado, o si el tono era más largo. Lo estoy haciendo de una manera bastante precaria, pero bueno, trata de emular un poco eso. Si hay alguien ahí del otro lado que conozca cuáles son las frecuencias que intervienen en el tono de llamada de los teléfonos antiguos, y si tiene que ver con la síntesis AM, que ahí me lo haga saber. Y por último tenemos nuestro juguete, digamos, acá, que tenemos una manera de hacer estos valores aleatorios e ir viendo cuáles son los resultados, para jugar un poco y ver que cada tanto aparecen sonoridades que pueden estar en relación a nuestra búsqueda. Sonoridades que están muy vinculadas a esto de las comunicaciones por teléfono, a esto de los primeros años de internet, ¿no? Y los modems y cómo sonaban las conexiones. Fíjense siempre la aparición de la frecuencia central. Vamos a bajar un poquito. De la frecuencia central y las dos bandas laterales. Bueno, uno podría seguir así un rato largo en búsqueda de algún sonido en particular.
Algo que también tenemos para considerar es este, ahora sí, último ejemplo que agrego acá, en donde nuestro oscilador modulador ya no tiene una forma de onda senoidal, sino en este caso una forma de onda de diente de sierra, para lo cual va a tener muchos armónicos y fijémonos auditivamente qué es lo que pasa. Primer ejemplo. Fíjense este ejemplo que veíamos donde con dos osciladores con formas de ondas sinusoidales teníamos 100, 200 y 300 Hz. Miren ahora la complejidad que tenemos en el espectro. Recordemos esto contra esto. Y también podemos jugar con el random. Bien, etcétera. Podríamos estar un rato más. Lo que sucede en este caso es que ahora este tipo de cuentas va a tener que contemplar cada uno de los armónicos, es decir, la frecuencia de nuestro oscilador portador menos el primer armónico, menos el segundo, menos el tercero, el cuarto, etcétera, todos los que tenga. Luego lo mismo pero sumando con todos los armónicos y nuestra frecuencia central. Bien, antes de pasar al siguiente software, me gustaría que pensemos algunas conclusiones o algunas particularidades que tiene la técnica de síntesis AM. Por un lado podemos decir que el sonido resultante de la síntesis AM es de alguna manera estático. ¿Por qué? Porque las bandas laterales que están en juego justamente son estáticas, no se mueven, y al no moverse el espectro de alguna manera es siempre estático. Acá podemos cambiar, llevar esto a 0. Ahí. Fíjense. Tenemos la frecuencia del oscilador portador con mayor sonoridad, y por debajo y con igual sonoridad tenemos a las bandas laterales. Esto vamos a dejarlo ahí. Vamos a ver que tiene una explicación, y es que por un lado la síntesis AM trabaja también con el concepto de índice de modulación, que nosotros no lo vimos, pero siempre trabajamos de manera implícita con un índice de modulación de 1, lo cual nos garantiza que siempre obtengamos el 100% de la modulación. Y esto provoca que las bandas laterales estén siempre a 6 dB por debajo de la frecuencia del oscilador portador. Fíjense, más o menos aproximadamente, si vemos acá los decibeles, estamos en menos 25 y acá llegamos a menos 30, son casi menos 6 decibeles por debajo, como lo indica la teoría. Y también, por otro lado, la técnica de síntesis AM lo que hace es dividir a ambos lados de la frecuencia del oscilador portador con la misma energía, y también por eso decimos que es estática o estático el sonido de la AM, ¿no? Esto no se va transformando. Obviamente que nosotros lo que sí podemos hacer, y acá sí vamos a ir viendo el espectro en tiempo real, yo puedo ir alejándome o acercándome de mi frecuencia del oscilador portador, ¿no? Pero fíjense que la amplitud de las bandas laterales
con el índice de modulación 1 que nosotros estamos trabajando, es siempre 6 dB por debajo de la frecuencia del oscilador portador. Bien, nos vamos a ir ahora al sintetizador Basile para ver un poco estos mismos conceptos, pero bueno, aplicados desde otro sintetizador y otra lógica de armado. Aquí estamos en Basile. También me quedaba pensando que la síntesis AM en su versión más sencilla, ¿no? Con dos osciladores con formas de ondas senoidales, produce espectros bastante simples, pero a medida que esos osciladores van teniendo otras formas de onda, los espectros se vuelven muy ricos y yo puedo conseguir sonidos bastante variados, bastante ricos espectralmente, con muy pocos recursos. Bien, vamos a trabajar un poco, un puntapié inicial para quienes utilizan este sintetizador puedan empezar a probar cómo desarrollar acá la técnica de síntesis AM. Lo voy a hacer de dos maneras, primero con un oscilador de baja frecuencia y luego con un oscilador, es decir, nuestro oscilador modulador en este caso va a ser el oscilador de baja frecuencia y lo que voy a hacer es conectarlo a justamente la amplitud de nuestro oscilador portador, que en este caso definí que sea el oscilador número 2. Acá tengo el piano para tocar y fíjense que ahí tenemos, como veíamos anteriormente, la amplitud que crece y decrece y luego podemos ir variando esa frecuencia y luego lo que sí podría hacer es variar la frecuencia del oscilador portador a través de este control. O simplemente a través de un piano si es que lo estuviera haciendo a través de un piano. Y en lo que puedo profundizar un poco acá es cambiar la forma de onda, que lo veíamos brevemente en el software anterior, en el Pure Data. Fíjense, ahora en vez de usar una forma de onda triangular, vamos a usar una forma de onda cuadrada. Fíjense cómo se produce ahora con un salto abrupto, ¿no? Donde tenemos intensidad máxima y luego intensidad mínima. Y ese salto me provoca ruido. Vamos aumentando la frecuencia del oscilador portador. Y acá también podría cambiar la frecuencia del oscilador modulador o mi frecuencia central a través de estos controles. Y la otra manera con la que podemos explorar la síntesis AM en este sintetizador y que vamos a ver nosotros es justamente con dos osciladores, en donde yo a la salida del primer oscilador que la tengo en este cable lo conecto al igual que hacía antes en la amplitud de mi oscilador portador. Vamos a escuchar a ver qué pasa. Naturalmente pasa lo que esperemos que pasa. Vamos aumentando la frecuencia del oscilador modulador y también podemos tener acá con estos controles empezar a trabajar con formas de onda distintas. Acá estamos trabajando con dos sinusoides para ambos osciladores y a medida que yo abro este potenciómetro empieza a aparecer una forma de onda cuadrada gradualmente. ¿No? Veíamos lo de antes.
Bueno, este sintetizador me ofrece distintas formas de onda en la que cada uno podrá ir explorando. Incluso puedo combinar las formas de onda del oscilador portador, por ejemplo, y del oscilador, perdón, modulador y del oscilador portador, lo cual va a complejizar aún mucho más mi sonido resultante, mi espectro. Bien, por último vamos a abordar nuevamente la síntesis AM, pero desde otro sintetizador, en este caso el sintetizador Vital, que es de acceso gratuito. Bien, acá en Vital tenemos la particularidad de que por defecto no nos ofrece este sintetizador hacer una técnica de síntesis AM. Sí nos ofrece, por ejemplo, FM y RM, pero no así AM. De todas maneras, nosotros nos la podemos rebuscar, incluso conociendo la teoría, para generarla. ¿Cómo la vamos a generar en este caso? Bueno, nosotros acá tenemos encendido un oscilador que va a hacer las veces de oscilador portador, y con un oscilador de baja frecuencia lo que vamos a hacer es modular o controlar la amplitud de ese oscilador, o en este caso el nivel de salida, pero vamos a tener resultados bastante similares. ¿Qué forma le asignamos a nuestro oscilador de baja frecuencia? Bueno, una forma de onda sinusoidal. En este caso, quizás nosotros estamos acostumbrados a verla visualmente que arranque desde acá, pero es lo mismo, está, digamos, la fase corrida. Y lo que vamos a obtener es justamente que modifiquemos la amplitud con este oscilador de baja frecuencia. Escuchemos lo que sucede. Lo mismo que venimos viendo. A medida que la frecuencia de mi oscilador modulador aumenta, en este caso no está medido en hertz sino en segundos, voy obteniendo las bandas laterales. Puedo cambiar la frecuencia de mi oscilador modulador, ya sea con este control o, repito, si están tocando con un teclado, lo pueden hacer a través de las diferentes teclas del mismo. Si yo quisiera, por ejemplo, recrear el último ejemplo que veíamos en Pure Data, que ahí se los recuerdo, donde tenemos una frecuencia central, o sea, la frecuencia del oscilador portador en 440 Hz, y después tenemos una frecuencia del oscilador modulador de 220 Hz. La de 440 Hz sería sencillo de ubicarla porque simplemente tocando en el piano el A440 yo ya lo obtendría aquí o propiamente desde el teclado. Ya tengo la frecuencia de mi oscilador portador. Pero ahora, para calcular la frecuencia del oscilador portador, yo sé que mi frecuencia es 220 Hz por el ejemplo anterior, pero acá lo tengo medido en segundos. Es decir, este valor es lo que tarda en segundos en recorrer esto de punta a punta, lo que llamamos en la teoría al período. Y nosotros sabemos que el período es igual a 1 sobre la frecuencia. Entonces, con la ayuda de una calculadora, nosotros podemos justamente calcular 1 dividido 220 me da 0,004545, es decir,
45 periódico. Yo llevando ese número acá, 0.00454545, yo ya obtengo la frecuencia de mi oscilador modulador, con la salvedad de que la tengo que expresar en segundos porque así me lo requiere este sintetizador. Y fíjense, vamos a corroborar que suene lo más parecido posible con lo que veíamos en el otro software. Subimos un poquito. Y nos dirigimos al otro software y hacemos sonar este ejemplo. Y fíjense que suena lo mismo. Esto nos va a servir en el caso de que nosotros querramos calcular algún espectro específico a partir de el conocimiento de estas cuentas. Bien, les preparé algunos presets para que vayamos viendo distintos sonidos que podemos lograr con la síntesis AM. Este ejemplo que vamos a ver a continuación, me interesa que... Vamos a bajarle un poco. Me interesa que veamos un poco qué pasa con el espectro, ¿no? Esto que yo hice a propósito, ¿no?, de que las bandas laterales suben y bajan, es más que nada una cuestión didáctica para ver la relación entre la frecuencia central, la frecuencia del oscilador portador, es decir, que en este caso son varios armónicos porque tenemos una forma de onda cuadrada, y como a eso le sumamos a través de un oscilador modulador con forma de onda senoidal las respectivas bandas laterales. Fíjense cómo a cada una de las bandas se le suma la banda izquierda y la banda derecha. Nosotros vamos a ver que se suman otras frecuencias que tienen que ver con este control del suavizado de este oscilador. Nosotros lo vamos a poder usar para decidir cuánto, fíjense ahí cómo van apareciendo claramente de cada uno de los picos estos, las dos bandas laterales, ¿no? Esta y esta, etc. Vamos a bajar un poquito más. Y a medida que yo consigo eso, el espectro naturalmente se me va a complejizar. Se me va a volver más rico en armónicos. Bien, vamos con el siguiente. Sí, incluso antes de seguir podemos ver cómo al cambiar las formas de onda también vamos a obtener resultados distintos. ¿No? Como el espectro se va complejizando. Ahí tenemos dos sinusoides, las dos bandas laterales, lo que veíamos, el ejemplo del cual venimos, y vamos complejizando. Fíjense cómo empiezan a aparecer los armónicos. Este era el ejemplo que veíamos también en el Pure Data con la forma de onda de diente de sierra. Y también, bueno, con el control este que veíamos, le vamos a dar mayor relevancia o no a las bandas laterales. Ahora sí, vamos al ejemplo siguiente. La idea de estos ejemplos que vamos a ver a continuación es, a través de la síntesis AM, conseguir ciertos sonidos que ya puedan tener una aplicación un poco más musical. Son aproximaciones. Uno, mientras más tiempo se siente y más tiempo esté buscando el sonido, va a conseguir resultados mejores. Igual también es cierto que determinadas técnicas de síntesis me llevan más rápido a determinados sonidos. Pero bueno, acá para jugar un poco les presento algunos ejemplos que me van a acercar a sonidos un poco más musicales, con todo lo cuestionable que después puede ser esto. Vamos a darle un poquito más de volumen. Ahí.
Puse un sonido tipo bajo. En donde nosotros podríamos trabajar con este control, ¿no? La frecuencia del oscilador modulador para volver menos rugoso o más rugoso el sonido. Bien, el siguiente de los ejemplos va a ser una sonoridad de las que se llaman tipo lead, o aquellas sonoridades con las que usualmente nosotros podríamos llegar a hacer una melodía. En este caso, calculo que ya lo pensaron, pero muy vinculado a una estética de música de videojuegos de otra época, más viejos. Que se consigue con recursos también muy pero muy básicos. En este caso estamos usando una forma de onda triangular en el oscilador portador y una forma de onda senoidal, y lo que estamos haciendo es una pequeña modulación, es decir que a medida que pasa el tiempo esta relación, es decir, la frecuencia del oscilador modulador, va cambiando levemente, como para darle cierta variedad al sonido. Es muy leve. Fíjense que si lo hago más, se vuelve más notorio, pero no quería que sea tan notorio, pero sí quería que el sonido tenga cierta variante y no sea tan estático. Y también le agregamos a este ejemplo algo que nos ofrece este sintetizador, es el agregado de una segunda voz, es decir, como replicar este oscilador levemente desafinado. Fíjense, vamos a ponerlo sin. Lo cual me genera un sonido con mayor recorrido estéreo. Seguimos con otro de los ejemplos, que es el último, un sonido más de tipo ambiente, en donde en este caso hemos trabajado con distintas cosas que vamos a ir mencionando. Tenemos por un lado en el oscilador portador una sinusoide y en el oscilador modulador también una sinusoide. Trabajamos con una envolvente distinta. Recuerden que en los ejemplos anteriores eran con un ataque muchísimo más corto y una caída también muchísima más brusca. En este caso ya no. Y como su nombre lo indica, ¿no? De tipo ambiente, quizás podríamos vincular este tipo de sonoridad para generar cierto ambiente en donde esté ocurriendo por encima otra cuestión. Otra cosa que vale la pena mencionar, que también hemos trabajado con esta leve desafinación, que fíjense que le da un poco más de cuerpo al sonido, un poco más de movimiento al sonido para que no sea tan estático. También podemos trabajar con el control este del suavizado de nuestro oscilador modulador. En el que yo voy a poder ir trabajando con la apariencia o no, o la relevancia o no, mejor dicho, de las bandas laterales. Y algo que también agregamos como ya para alejarnos un poco más y que no tiene que ver específicamente con la síntesis AM, pero sí es el uso de filtros en relación a esta técnica de síntesis. En este caso un filtro tipo peine, el cual hemos modulado
con este oscilador de baja frecuencia para tener cierto movimiento. Nosotros podríamos bueno, en fin, ¿no? La búsqueda del sonido puede ser interminable. Pero fíjense que yo, en esencia, estoy trabajando con muy pocos parámetros, es decir, con 2 osciladores, un filtro y una envolvente dinámica. Simplemente con eso ya consigo sonidos que se van alejando de esos sonidos que veíamos al principio cuando arrancábamos con Pure Data, más vinculados a esta cosa más electrónica y de las telecomunicaciones, etcétera. Lo que de alguna manera nos permite este control del suavizado, del smooth, es aquello que no podíamos o no vimos en Pure Data, ¿no? Como las bandas laterales, yo puedo ir trabajando. Vamos a ir a uno de los presets. Yo puedo ir trabajando. Recuerden que habíamos visto nosotros que la relación al usar un índice de modulación 1 siempre era las bandas laterales 6 dB por debajo de la banda central. En este caso, con este sintetizador, este control y de la manera artesanal en la que nosotros armamos la AM nos permite controlar un poco esa relación, variarla, que ya no sean 6 dB, que sean menos o más. Y ahí de nuevo aparecen sonoridades distintas a las esperadas. Bueno, hasta acá este video en donde vimos síntesis AM a través de 3 software: el Pure Data, el sintetizador Basil y el sintetizador Vital.